Buenas tardes. Hoy vamos a entrar ya a hablar de novelas concretas. Recuerdan ustedes que hemos recorrido un camino inicial de ver cómo aparece la interpretación del amor en varios géneros, en la poesía, en el teatro, en la novela en general. Hoy vamos a hablar ya de unas cuantas formas novelescas españolas, por cierto, porque en definitiva la novela, en el sentido moderno de la palabra, ha sido primariamente un descubrimiento español. Y es interesante incluso, al preparar este curso, he tenido, como siempre pasa, algunas sorpresas, porque no solamente la novela como tal novela, es un descubrimiento español que arranca de la Celestina al final del siglo XV, que tiene su forma máxima en la obra de Cervantes. No solamente esto, sino que cuando se pregunta uno por la presentación del amor en la novela, se encuentra, y hay que decir que con cierta sorpresa, que en la novela española quizá hay más dosis de amor que en otras. Y esto en cierto modo sorprende porque nos hemos solido quejar, y con razón, de una frecuente sequedad de la vida española. La vida española ha estado afectada de cierta sequedad, de cierta virtud adusta, que no es la mejor de las virtudes, de una sequedad también en la literatura. Una parte bastante considerable de la literatura española está afectada de sequedad, y sin embargo se encuentra en ella bastante dosis de amor cuando la sequedad no existe, que también ocurre. Es posible, ustedes saben que un hecho que ha sido señalado ya por muchas veces, es que en la literatura española, y por ejemplo en la poesía, ha sido frecuente una cierta, diríamos, castidad de la poesía española y en general de la literatura. Pero esta escasez de sensualidad, por ejemplo, en la poesía española se encuentra poquísima sensualidad. Quizás la única excepción importante, en un poeta importante, sería Meléndez Valdés, que por lo demás no es tan interesante. Pero es posible que incluso esa especie, diríamos, de castidad, esa poca sensualidad de la literatura en España, ha tenido la consecuencia de dejar lugar al amor como tal. Posiblemente la mayor dosis quizá de amor que se encuentra en esta literatura procede en parte de su habitual, de su frecuente castidad. En definitiva, diríamos que ha habido en la literatura española más amor sensible que sensual. Y por consiguiente más propiamente amor y no otra cosa. El amor muchas veces está encubierto por otras actividades o actitudes humanas que no son precisamente. En la novela española, al comienzo, en la etapa inicial, nos encontramos con un hecho cuantitativo que naturalmente es cualitativo. Es la brevedad esencial de las historias de amor en estas novelas. Es decir, no es fácil, no se llega a seguir una larga trayectoria amorosa. Recuerden ustedes que encontrábamos que lo más propio de la novela, aquello en que la novela añade algo, era el no limitarse a un temple amoroso como la poesía, no limitarse tampoco a unas situaciones amorosas como hace el teatro, sino que representaba la continuidad, la duración de las historias de amor en una trayectoria no solamente dramática, sino incluso biográfica, que podía en principio incluso abarcar vidas enteras o grandes porciones de vida. Ahora bien, esto no se encuentra en las primeras fases de esta novela por razones diversas. Por una parte, el amor es breve en sí mismo. Por ejemplo, la Celestina. En la Celestina, como saben ustedes, la historia amorosa de Calisto y Melibea termina trágicamente,
es una tragicomedia. Termina con la muerte accidental de Calisto, que cae desde la escala, y el suicidio posterior de Melibea. Es, por tanto, una breve historia, es el proceso de un enamoramiento con su consumación y inmediatamente después la muerte de los amantes. Ahí, naturalmente, hay una razón, diríamos, argumental que impone la brevedad de la historia. Otras veces el amor está abreviado por la narración, porque está meramente aludido, porque es episódico, porque aflora como un episodio en otros libros, por ejemplo, en El Quijote, en que hay historias amorosas que están intercaladas, o bien porque se trata de novelas cortas, no de la novela en sentido estricto, como ocurre, por ejemplo, con las novelas ejemplares, que son ellas breves por sí mismas, y por consiguiente no pueden, tocan la realidad amorosa, pero no en las trayectorias que en novelas posteriores encontraremos que abarquen precisamente una biografía o completa o sustancialmente acabada. Esto es naturalmente una limitación. No podemos esperar en el comienzo de la novela la presentación plena del amor en su forma, repito, biográfica a lo largo de la duración de la vida. Fernando de Rojas escribe su libro en los últimos años del siglo XV. Fíjense ustedes que se habla del bachiller Fernando de Rojas que compuso a Melibea. El libro lo llamamos siempre La Celestina, es el nombre que ha circulado. Yo creo que esto es un error. La Celestina no es el núcleo de la historia. Es un personaje maravilloso, por supuesto. Evidentemente tiene una historia larguísima desde la literatura romana y el Pánfilus de Amore y lo que quieran ustedes, y la Trotaconventos del Arcipreste, ¿no? Es decir, el personaje no es original el modo de presentarlo, la vivacidad, la fuerza del personaje en manos de Fernando de Rojas, pero el personaje como tal no. Y además el insistir en la Celestina, en la alcahueta, en la tercera, eso desvirtúa que el núcleo de la obra es una historia de amor. Es la tragicomedia de Calisto y Melibea. Justamente el asunto es los amores de Calisto y Melibea. Piensen ustedes que se trata de una novela. Las discusiones sobre el género literario evidentemente han sido muy largas y si es una obra teatral, se ha representado la Celestina, yo la he visto algunas veces en escena, siempre defrauda un poco, abreviada, por supuesto, es muy larga para representarla entera, hay que hacer una serie de supresiones o de condensaciones, pero en todo caso es una novela, evidentemente es una novela. Lo que pasa es que está dialogada, es una novela toda diálogo. Yo creo que la razón de esto es que en la técnica de este momento de fines del siglo XV no era todavía fácil la presentación de los personajes como tales, de sus vidas, en forma narrativa. Es decir, cuando los personajes están hablando, están ahí, están hablando, están presentes. Por eso el diálogo en las novelas da siempre una vivacidad que no tiene la descripción o la narración. En este caso, yo creo que el diálogo sirve para que los personajes estén presentes, pero no quita que haya un carácter novelesco que se puede justificar. Aquí no vamos a hacer un análisis literario de la Celestina, sino vamos a ver lo que tiene de historia de amor y por tanto no hay que insistir en ello. Pero me parece que es lo fundamental. La presencia se consigue con más eficacia en el diálogo que en la narración. Y hay una serie de elementos que son puramente novelescos, en que se dicen cosas en el diálogo que sirven, diríamos, como elementos narrativos o elementos descriptivos. Es una técnica que hace con mucha destreza Fernando de Rojas. Pero el núcleo son los enamorados y yo diría especialmente Melibea.
Especialmente Melibea por una razón, porque el amor de Calisto es súbito. Es decir, aparece persiguiendo al halcón, entra en el huerto de Melibea y lo primero que hace es quedar deslumbrado. En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios, y está enamorado súbitamente. Y ya aparece, ya enloquecido, en diálogo con sus criados en la casa, desesperado, porque lo ha rechazado Melibea. En cambio, asistimos en la obra al enamoramiento gradual de Melibea. Es decir, lo vemos por sus pasos contados, lo vemos nacer, desarrollarse, luchar con dificultades, con resistencias. En definitiva, por tanto, el amor de Melibea está seguido más de cerca, con una óptica mucho más próxima que el de Calisto, lo encontramos ya hecho. En todo caso, lo interesante es que es un amor personal. Esta es la cosa, que empieza precisamente la novela española con un amor rigurosa y estrictamente personal. Es único. Está expresado en ponderaciones que tienen un aire blasfematorio. Cuando dice, tú eres cristiano, yo cristiano, Melibeo soy, en Melibea creo, a Melibeo amo. Es decir, la manera de expresar la unicidad de este amor es precisamente casi con unas expresiones que son blasfematorias, aunque está Calisto haciendo proclamaciones de cristianismo, por otra parte. Hay naturalmente una insistencia en la belleza de Melibea. La descripción hermosísima que hace Calisto de la belleza de Melibea. En cambio, es interesante ver cómo el nacimiento del amor en Melibea está provocado por la palabra de Celestina. Celestina, ya veremos el papel de Celestina dentro de un momento en qué consiste, pero evidentemente Celestina le habla a Melibea, le habla de Calisto, se lo pone presente, le hace imaginarlo, recordarlo, porque lo ha visto en el jardín. Le presenta sobre todo el amor de Calisto. Hay un hecho que está visto certeramente y que es muy frecuente, no digo que sea absolutamente constante y permanente, pero es muy frecuente que la mujer se enamore del amor del hombre. Del amor de un hombre determinado, no del amor en general. Esa historia de estar enamorado del amor no quiere decir nada, ¿no? Pero en general es muy frecuente que la mujer se enamore del hombre enamorado. O a veces que cree que lo está y no lo está. Eso también ocurre. Pero en fin, por lo menos en apariencia. Y esto es lo que le ocurre precisamente a Melibea. Celestina le va presentando el amor de Calisto, su desesperación, su necesidad de verla, de hablar con ella. Y entonces esto es lo que va a suscitar poco a poco y con muchas resistencias de una doncella de buena familia a fines del siglo XV, en una ciudad española, que puede ser Toledo, puede ser Salamanca, nunca se sabe. Y esto suscita la correspondencia. Es decir, el amor de Calisto va a ser un amor correspondido, en cierto modo y en cierto momento, por Melibea. Y naturalmente, en toda la obra se subraya la necesidad de la compañía, la importancia del hablar, que es condición precisamente de la sensualidad humana. El hablar de las cosas, el contarlas, el comunicarlas. Incluso el placer requiere esto. Dirá Celestina, lo otro, mejor lo hacen los asnos en el prado. Algo no humano. En los hombres y mujeres no. Es fundamental la compañía, la palabra, la conversación, la comunicación. Por otra parte, reparen ustedes en que la muerte de Calisto, una muerte accidental, es vivida por Melibea como una desgracia irreparable, absolutamente, que es precisamente
el correlato del amor insustituible y único que sienten los dos amantes. Esto es capital. Y el placer amoroso es un placer compartido. Hay los diálogos, incluso en los momentos de más pasión. Los amantes hablan, se están comunicando, tiene un carácter rigurosamente personal. Esto es lo importante, yo creo, y es el núcleo. Es prodigioso este libro, cuando uno piensa que es un libro escrito a fines del siglo XV y que es la primera novela, en el sentido moderno de la palabra, que existe y tiene esta cantidad de finura, de matices y de intensidad. ¿Qué pasa con Celestina? Celestina, recuerden ustedes que el criado le habla de Celestina, cuando está desesperado, Calisto. Entonces llaman a Celestina para que lo arregle. Celestina es un técnico, como se llama el fontanero. Esta es la función de Celestina, no lo olviden ustedes. Celestina es la que va a arreglar esas cosas. Ah, no, está desesperado, está enamorado, está desesperado y Melibea no quiere saber nada del asunto y lo rechaza. Ah, pues entonces se llama Celestina. Es una función rigurosamente técnica, que no tiene que ver nada con el amor único, rigurosamente personal, inevitable, necesario, que siente primero Calisto por Melibea y después Melibea por Calisto. ¿Y cómo lo arregla? Ah, lo arregla aplicando las técnicas. Es decir, de una manera impersonal, esquemática. Ella sabe lo que hay que hacer, naturalmente. Lo que hay que hacer es, por lo pronto, entrar en casa de Celestina con el pretexto de vender unos hilados, unos bordados, y hablar con ella. Quedarse a solas cuando la madre se va, Alisa se va a unas cosas, y se queda sola con la muchacha, que es muy jovencita, claro. ¿Y qué es lo que hace? Ah, hablarle. Hablarle. Lo que hace es hablar. Fíjense ustedes que es una técnica, repito, como el fontanero, pero lo que hace es hablar. Su arma, su instrumento técnico es la palabra. Es decir, que es precisamente la apelación a lo que es personal en la amada. Y oyendo hablar de Calisto, oyendo hablar de la descripción de su amor, es como se empieza a interesar y acaba por enamorarse Melibea. Como ven ustedes, es el uso de una técnica impersonal que aplicaría de otro modo a otro caso, como ha hecho muchas, es su oficio. Sí, sí, pero la técnica que aplica es una técnica que apela a lo personal, al fondo personal. No apela a la sensualidad o a las promesas de lujo o al soborno o a los regalos. No es esto. Lo que hace es hablar. Esto es capital. Y, naturalmente, no olviden ustedes que hay también en la obra, que tiene dos planos característicos, hay el reconocimiento de las formas más bajas del amor, lo que hubiera llamado Platón la Afrodite Pandemos, frente a la Afrodite Uranía, la Afrodita celestial. Y hay sensualidad y alegría, es decir, las pupilas de Celestina con sus amantes. Recuerden ustedes aquella escena extraordinaria, el final del duelo de Licia, después de que han matado a su amante, en el auto 17, cuando decide acabar con el luto y volver a arreglarse y a maquillarse y a teñir los cabellos y a comer y a barrer la casa y la puerta de su casa y a volver a vivir y reanudar la vida alegre. Esto está también presente. Pero el núcleo fundamental es precisamente el amor. Y piensen ustedes en que Melibea considera que no puede vivir. No es tiempo de yo vivir, dice, cuando ha muerto Calisto. No se trata del amor en el sentido general de la palabra, no se trata del placer, no, se trata de una persona única, cada una de las cuales necesita a la otra absolutamente. Por eso el asunto de la Celestina es amor, en el sentido más riguroso de la palabra, con un desenlace sumamente dramático. Pero esto es capital. Y es asombroso
que en el primer libro propiamente novelesco y en esta fecha aparezca esto con esa intensidad, con esta fuerza, con este rigor, con esta maravillosa perspicacia. Esto es el primer descubrimiento de la novela, lo que llamo yo las Antillas, frente a la tierra firme, el continente que es naturalmente la obra de Cervantes, sobre todo el Quijote, pero no solo el Quijote. Claro, cuando leemos a Cervantes, muchos de ustedes me han oído un curso entero hablando de él, pero en fin, que ha terminado siendo un libro. Tenemos nostalgia de un posible libro de Cervantes que hubiera sido una novela amorosa larga. Ustedes piensen que hubiera Cervantes, que estuvo pendiente del amor toda su vida, que su obra entera está impregnada de ello, si hubiera escrito. Yo tengo nostalgia de libros no escritos, de muchos libros no escritos. Y si hubiera escrito una novela, una verdadera novela larga, en que hubiera sido precisamente una historia de amor. Pienso lo que hubiera sido. La literatura hubiera avanzado un par de siglos y la vida humana hubiera tenido modelos y ejemplos eficaces que no ha tenido por esto. Pero en la obra de Cervantes hay una presencia constante de la mujer y una presencia constante del amor como tal. Le interesa la belleza, afirma la juventud, muy extremada. La mujer en Cervantes tiene entre 15 y 20 años siempre, y es rubia. Son las características de la estética renacentista. Esas son unas constantes. Hay una afirmación de la libertad. La libertad precisamente aplicada al amor. Recuerden ustedes el maravilloso episodio de la pastora Marcela, a la cual reprochan el suicidio de Grisóstomo porque no ha querido amarlo y ya lo consideran como culpable de esta muerte. Ella se defiende naturalmente y habla de por qué, no tenía por qué amarlo, no hay por qué amar a quien lo ama a uno. Y tiene aquella frase prodigiosa que dice: soy fuego apartado y espada puesta lejos. Ella no ha buscado, no ha sido coqueta, no ha tratado de seducir a nadie, está apartada, vive su vida, no tiene por qué, no es responsable en absoluto. La afirmación de la libertad es esencial en Cervantes, siempre es constante. Cuando en el Amante liberal Ricardo ofrece a su amada, al que cree que es amado por ella, inmediatamente después rectifica y se arrepiente y dice: ¿cómo voy a ofrecer yo? ¿Cómo voy a dar lo que no es mío? Ella es, Leonisa es suya, es ella la que podría darse, yo no puedo darla. Hay una afirmación total de la libertad en todas partes. Ahora bien, por el amor, en Cervantes se sacrifica todo. Me recuerden ustedes, hay una serie de ejemplos constantes. Las historias que están en el Quijote de Cardenio y Fernando y Lucinda y Dorotea, la mora que sigue al cautivo y abandona a su padre llorando en la orilla cuando se va con el cautivo. El caso de Quiteria y Basilio, de las bodas de Camacho, el rey Policarpo, el fantástico rey Policarpo, ese rey shakespeariano del Persiles, que prendado de Auristela, él es viejo y ella es una muchacha muy joven, y perderá la corona y habrá un incendio de la ciudad y es un puro desastre, pero Cervantes lo mira eso con benevolencia, con tolerancia y en el fondo con simpatía y admiración. Considera siempre Cervantes que los celos son funestos, los celos acaban siempre muy mal, y el amor, y esto es capital, ni se puede contrariar ni se puede imponer. En esto tiene un respeto ilimitado Cervantes por él. Es decir, él siempre ve con ojos benévolos el apasionamiento. Lo justifica todo. Cuando es verdaderamente amor, cuando hay apasionamiento en el amor, esto lo justifica siempre todo. Y piensen ustedes, no olvidemos los amores más importantes de la obra de Cervantes, que es el amor irreal, soñado, de Don Quijote por Dulcinea, esa moza labradora del Toboso, a quien no ha visto más de 4 veces, aunque ella quizá
ni lo supo ni se dio cata de ello, dice, ¿no? Pero la ha hecho la dama de sus pensamientos, piensa en ella constantemente y justamente se enamora. Hay un efectivo amor de Don Quijote por Dulcinea, a fuerza de pensar en ella. Queda siempre dudoso si existe, no aparece nunca en la obra. No la vemos, nosotros no la vemos. Pero Don Quijote sí. Es un amor imaginario. Y frente a él están los amores desatados, violentos, frenéticos del Persiles. Porque hay una variedad en Cervantes, se podría decir una casuística del amor en Cervantes enormemente rica. Y hay un caso, lo que pasa es que no está tratado en el libro, sino aludido a lo largo de él, que es el amor entre Periandro y Auristela, es decir, Persiles y Sigismunda. No olviden ustedes que esta larga peregrinación desde las tierras hiperbóreas hasta Portugal y España y Roma, en definitiva, la historia, el hilo que lo une es el amor de Persiles y Sigismunda, que aparecen como hermanos, porque viven en total castidad, por supuesto, y hay en ellos, en esta especie de amor, diríamos, subterráneo, que es el hilo argumental de la novela, hay una serie de precisiones. Por ejemplo, hay un momento en que habla de los celos. Los celos se engendran entre los que bien se quieren, del aire que pasa, del sol que toca y aun de la tierra que se pisa. Pero hay sobre todo algo que dice Persiles. El amor nace y se engendra en nuestros pechos o por elección o por destino. El que por destino siempre está en su punto. El que por elección puede crecer o menguar, según pueden menguar o crecer las causas que nos obligan y mueven a querernos. Y siempre esta verdad tan verdad como, y siendo esta verdad tan verdad como lo es, hallo que mi amor no tiene términos que le encierren, ni palabras que le declaren. Casi puedo decir que desde las mantillas y fajas de mi madre te quise bien, y aquí pongo yo la razón del destino. Fíjense ustedes esta idea del amor como destino. Destino aceptado. Destino aceptado es lo que se suele llamar vocación. Y hay una idea en Persiles que desde los pañales ama a Sigismunda, a Auristela. Y eso va a ser su vida entera. Ya, en la novela terminan ya con el matrimonio en Roma, pero se supone que va a continuar la historia. Como ven ustedes, no está la continuidad del amor, que es lo que en definitiva es lo que la novela puede hacer, lo que sería deseable, está esbozado, no tratado en Cervantes, porque sus géneros no lo permiten. Lo mismo que ocurre en las novelas ejemplares, que son todas historias de amor, pero historias de amor breves, son novelas cortas. No llegó a hacer esto, pero imaginen ustedes hasta qué punto se mueve, diríamos, para emplear una expresión hegeliana, cómo Cervantes se mueve en el elemento del amor. Es donde vive, donde está su obra. Y está lleno todo de referencias, de alusiones, de abreviaturas, de fragmentos en la obra entera, toda ella. Es curioso, siempre me ha interesado el que Cervantes no tuvo continuadores. Este es un hecho. Después de Cervantes no pasa nada. Quiero decir, no hay una literatura española que venga de Cervantes, que continúe a Cervantes. No lo hay. Y es curioso cómo en el aspecto del amor, la literatura española de esta época se resiente de ello. Por ejemplo, está ausente de la novela picaresca. La novela picaresca no hay amor.
no se encuentra, en definitiva. Piensen ustedes, por ejemplo, que en Quevedo, autor de los prodigiosos sonetos amorosos, maravillosos, que nos conmueven profundamente, cuando escribe una novela picaresca, El Buscón, no hay ni átomo de amor en la novela, naturalmente. El temple en que se sitúa es totalmente distinto. Es decir, piensen ustedes que se escribe desde una cierta instalación, lo que llamaría Husserl una Einstellung. Pues en la Einstellung de la poesía, especialmente de la poesía, de cierta poesía en Quevedo, hay otras que son totalmente distintas, por ejemplo la burlesca, pero la instalación de la poesía amorosa de Quevedo, sobre todo en los sonetos, no tiene nada que ver con la instalación del narrador de la historia de El Buscón, don Pablos. No hay nada, absolutamente. Se podría encontrar, tanto como amor no me atrevería a decirlo, pero hay barruntos en la obra de Salas Barbadillo, La hija de Celestina o La ingeniosa Helena, un libro de 1612, donde por lo menos se ve amorosamente la belleza y la gracia de la protagonista. Está vista con ojos amorosos. Es una descripción evidentemente hecha desde el temple del amor. No hay más. Es una mujer evidentemente que busca su interés, que hace todo género de engaños y trapacerías y hasta crímenes, pero por tanto no hay amor más que fingido en ella, pero en cambio el autor la ve amorosamente, la ve con ojos amorosos, diríamos. Esto es inconfundible. Hay, diríamos, como un atisbo de lo que hubiera podido ser. Hubiera podido ser otra novela, con otra historia, con otro argumento. No lo hay. En algún sentido también se podría encontrar algo próximo a ello en el Marcos de Obregón, de Vicente Espinel. Libro tampoco leído, por cierto, que poco leen. Los españoles leen muy pocas cosas. Es curioso, leen unas cuantas, pero hay tantas cosas que no se leen en general. Y es un libro interesante, yo creo que es bastante diseñado, pero es un libro que está impregnado de algo que no es frecuente, que es de bondad. Es un libro impregnado de bondad. Ahí podríamos también encontrar un temple que podría haber hecho posible, no lo hay en realidad, pero en fin, podría haber hecho posible que hubiera una historia amorosa. Pero normalmente en la novela picaresca predomina el ingenio. El ingenio en el sentido de engañar a los demás y hacerles saber que los han engañado. Es decir, el superar el ingenio. No es engañar para conseguir las ventajas. Esto no sería importante. El pícaro engaña para refregarle a la víctima que lo ha engañado, que se ha burlado de él. Con lo cual, naturalmente, mata a la gallina de los huevos de oro. No podrá seguir explotando a la víctima porque naturalmente se ha descubierto. Pero es que lo que le interesa no es el beneficio material. Lo que le interesa es superarlo, engañarlo, mostrarle que es más listo. Este es el núcleo fundamental de la novela picaresca, no otro, no el hambre, no el resentimiento, que no existe, por ejemplo, en la primera novela. Existe luego, pero en el Lazarillo no, todo lo contrario. Pero amor no esperemos, no lo hay tampoco. No hay margen para él. Y hay, en cambio, sorprendentemente, hay bastante presencia del amor en una autora en el siglo XVII, doña María de Zayas, que es tan interesante. Yo no me la acabo de explicar mucho. La encuentro un poco extraña. Vivía en Zaragoza. Nació el año 1590. Murió en 1661. Es decir, ya muy al final del reinado de Felipe IV. Una mujer que escribe novelas, unas novelas muy desenfadadas y muy arriscadas, bastante sensuales y durísimas, crueles, en la España del siglo XVII. Bastante sorprendente, ¿no? Es curioso. Significa, y esto desde el punto de vista del amor es muy importante, el punto de vista de la mujer en cuanto tal.
Esto es sumamente curioso. Y ella tiene perfecta conciencia de esto. Ella presenta su obra con la conciencia de que está, diríamos, enderezando un entuerto, como Don Quijote. Es decir, está ejerciendo, diríamos, un acto de justicia en nombre de la mujer, que ha estado en mala situación o que está. Es una cosa curiosa y reivindica, no solamente lo hace, no es que escriba estas novelas, es que además reivindica el derecho y casi el deber que tiene de hacerlo. Les voy a leer a ustedes unas líneas suyas que son tan reveladoras. ¿Quién duda, lector mío, que te causará admiración que una mujer tenga despejo no solo para escribir un libro, sino para darle a la estampa? Es decir, no solamente lo intelectual, sino lo social, ¿no? ¿Quién duda, digo otra vez, que habrá muchos que atribuyan a locura esta virtuosa osadía de sacar a luz mis borrones, siendo mujer, que en opinión de algunos necios es lo mismo que una cosa incapaz? Pero cualquiera, como no sea más de buen cortesano, ni lo tendrá por novedad, ni lo murmurará por desatino. Porque si esta materia de que nos componemos los hombres y las mujeres, ya sea una trabazón de fuego y barro, o ya una masa de espíritus y terrones, no tiene más nobleza en ellos que en nosotras. Si es una misma la sangre, los sentidos, las potencias y los órganos por donde se obran sus efectos son unos mismos. La misma alma que ellos, porque las almas ni son hombres ni mujeres. ¿Qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no podemos serlo? Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad o tiranía en encerrarnos y no darnos maestros. Y así, la verdadera causa de no ser las mujeres doctas no es defecto del caudal, sino falta de la aplicación. Porque si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres. ¿Qué razón hay para que no tengamos prontitud para los libros? Y más, si todas tienen mi inclinación, que en viendo cualquiera nuevo o antiguo, dejo la almohadilla y no sosiego hasta que le paso. Con mujeres no hay competencias. Quien no las estima es necio, porque las ha menester, y quien las ultraja, ingrato, pues falta al reconocimiento del hospedaje que le hicieron en la primera jornada. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta mujer que escribe esto hacia 1640 o 50? Repasen ustedes de paso la cantidad de tonterías que se dicen sobre la sociedad en estas épocas y en otras. Bueno, porque esto era posible. Esto lo escribió y esto lo publicó y tuvo bastante éxito. Y publicó sus historias amorosas y ejemplares. Y ahí están. Es decir, que era posible y no le pasó nada. Y tiene absoluta conciencia, plena conciencia y dignidad y afirmación enérgica y gran desparpajo. Y estas novelas, además, tienen una perspectiva femenina que es sumamente interesante. Es algo realmente único. Hay una afirmación constante de la libertad. También, desde el punto de vista de la mujer, aquí es la mujer la que la reclama. De la independencia. Hay una queja de la crueldad. La mayor parte de las novelas, algunas de las cuales son muy dramáticas, incluso muy truculentas, la mujer aparece como víctima a veces de los padres, en un caso del suegro,
de un cuñado, de los maridos. Hay incluso varias son muy sangrientas, matan a la mujer que es admirable, bellísima, etcétera, por celos o por sospechas o por mal carácter o por... hay todo género de cosas. Son muy dramáticas las novelas y muy crudas, realmente son muy violentas. Cosa que también es sorprendente en esta señora, ¿no? Pero hay una afirmación precisamente de la mujer y hay un reconocimiento, porque esta mujer en general está además enamorada de su marido. O a veces no del marido, pero muy frecuentemente del marido, que a veces es cruelísimo con ella. O a veces hay, por ejemplo, también algunos aspectos en que aparecen las hostilidades nacionales. Por ejemplo, en una de las novelas, no recuerdo en este momento el título, es una española, que se ha casado en Italia, y entonces el suegro está siempre furioso con esta española, y al final la matan, con un pretexto. Es decir, aparece también un conflicto de países distintos. Es decir, lo interesante es que toca las cuestiones, las toca de una manera sumamente directa. Son novelas bastante breves. Son novelas en general con una parte más literaria, a veces hay unas escenas, digamos, sociales en que se dicen versos o se canta, pero luego tienen en general un núcleo muy dramático con gran desenvoltura, con erotismo y con apasionamiento. Y lo curioso es que hay en todo momento una visión muy dramática de la relación amorosa. No son apacibles estas novelas, de modo alguno. Lo cual añade sorpresa al hecho de que sean escritas por una mujer en esta época. Esta mujer, piensen ustedes, que vive entre el reinado de Felipe III y el de Felipe IV. Muere 4 años antes que Felipe IV. Es decir, es coetánea de Velázquez, por ejemplo. Es sumamente interesante. Y esto es otra... Ven ustedes, hay unos cuantos descubrimientos que son nuevos. He tomado 3 ejemplos que me parecen los más salientes. La Celestina, de Cervantes, que es múltiple, que tiene una cantidad de aspectos y de matices, y esta rara avis femenina que es Doña María de Zayas. Todo esto ocurre, fíjense ustedes, entre los reyes católicos, el reinado de los reyes católicos. Hay en aquella enumeración que aparece en las Celestinas, en que se habla de las cosas que están de que se habla casi en las noticias. Hay una frase que dice, Granada es Granada. Fue el 1492, es decir, está escrito un poco después, ¿no? Está fresco el recuerdo de la toma de Granada entre los reyes católicos y el final del reinado de Felipe IV. Y entonces, en ese tiempo, en España se realiza una novela amorosa, la primera quizá de la historia, incompleta, que no llega naturalmente a presentar una trayectoria amorosa larga, con duración, con sus vicisitudes. En muchas direcciones, en cambio, hay una pluralidad de direcciones. Los planos del amor sensual y, en cierto modo, grosero de las pupilas y de Celestina y los amantes, las historias dramáticas y con encuentros y reconocimientos, un poco en la historia, en la línea de la novela italiana del Renacimiento, en Cervantes, el amor ideal y real de Don Quijote y Dulcinea, esta aportación tan extraña, tan viva, tan fresca, tan desenvuelta, tan directa, de Doña María de Zayas, que no usa el eufemismo, va directamente a las cosas. Es sumamente sorprendente. Todo esto añade, como ven ustedes, algo esencial que no daba la poesía, que no daba el teatro. El teatro está lleno de historias, evidentemente. El teatro de esta época, el teatro del siglo XVII, evidentemente se podría poner al lado, pero en otra forma distinta, con otros elementos, con las situaciones como tales. Y por cierto, piensen ustedes que en el momento en que está escribiendo Doña María de Zayas, está escribiendo Calderón.
conviene no tener una visión simplificada de las cosas, ni de los tiempos, ni de la sociedad. Calderón, que escribe naturalmente los dramas de celos, El médico de su honra, por ejemplo, sí, y escribe las comedias de capa y espada, con estas damas también libres, desenfadadas, ingeniosas, divertidas. Y tenemos del otro lado a esta mujer, que escribe estas novelas crueles, duras, sensuales muchas veces, desde su condición femenina, afirmándola con esta tremenda energía y hablando del amor desde el punto de vista de la mujer como tal. El próximo día continuaremos y hablaremos ya del siglo XVIII.